Buenas a todos en el Congreso Nodos del Conocimiento. A continuación voy a dar a conocer la ponencia Aprender neurobiología en tiempos de pandemia, Flipped Classroom para la formación inicial en educación especial, con autoría de quien les habla, Laura Espinosa Pastén, del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos en Chile. Primero dar a conocer que esta presentación o ponencia es la implementación de una innovación didáctica que la llevamos a cabo en la carrera de Educación Diferencial de la Universidad de los Lagos en Chile. Primeramente, señalar algunos antecedentes que hicieron necesaria esta implementación pedagógica. Primero, bueno, como todos lo sabemos, ¿cierto? La situación actual de contingencia sanitaria debido al COVID-19. Esto, como sabemos todos, ¿cierto? Hizo necesaria la restricción de la movilidad en distintas zonas del planeta. Chile no fue la excepción. Esto mismo también hizo necesaria que la educación se virtualizara, sobre todo en la educación superior, durante absolutamente todo el año académico 2020 en Chile. Y también obviamente esto implicó el uso de dispositivos tecnológicos, plataformas y recursos. Puntualmente lo hicimos de esta manera en la Universidad de los Lagos en las distintas carreras, pero la implementación de esta experiencia se efectuó puntualmente en la carrera de educación diferencial o especial, como les comenté anteriormente. A partir de todos estos antecedentes, nos planteamos, ¿cierto?, un problema o una pregunta al respecto, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar, considerando este escenario, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar aprendizajes que sean de calidad en la formación inicial de educadores diferenciales en la Universidad de los Lagos con este contexto de pandemia y de educación virtual? Es la primera vez que nos vemos enfrentados a una situación así y dentro de toda esta implementación que se desplegó en la universidad, también se nos sugirió dentro de una cartilla pedagógica, junto a otras medidas, ¿cierto?, para la educación virtual, se sugirió la implementación de Flipped Classroom o del modelo pedagógico de clase invertida. Este modelo, bueno, esto es un poco revisión de literatura, ¿cierto?, sobre clase invertida. Señalar primeramente que, bueno, según Mock en un artículo del 2014, él plantea dos fases, que una es la preclase y luego la otra es la clase, porque hay otros autores que señalan hasta tres fases, donde la tercera sería la postclase, que no la implementamos en este caso. Preclase básicamente es lo realizado por el estudiante en tiempos de trabajo autónomo, normalmente suele ser trabajo individual, donde revisa ciertos materiales que son por medio de TIC y se resuelven también algunas actividades vinculadas a los recursos que se entregan. Y en la clase puntualmente es la instancia de encuentro, que suele ser físico, presencial, según la literatura, entre los estudiantes y profesores. Y allí es donde se realizan otro tipo de actividades donde se tiene que aplicar o se demanda mayor carga cognitiva en las actividades que se tengan que resolver cuando están todos en este encuentro en la clase presencial. Por tanto, demanda el uso de TIC, sobre todo en la preclase. Hay un mayor procesamiento de demanda cognitiva, sobre todo en la clase, según la literatura. También el uso de métodos de aprendizaje que son más bien activos, que favorecen la autonomía del aprendizaje de los estudiantes. El rol, por tanto, del docente es más bien de mediador y no como un docente directivo de la clase o como suele hacerse en las clases magistrales. También ha demostrado ser un modelo exitoso en los contextos de educación universitaria, sobre todo de pregrado, según algunos autores en distintas áreas, por ejemplo, ingeniería, salud, etc. Respectivamente, en la implementación de este modelo pedagógico, que es lo que respecta a esta ponencia, primeramente señalar un poco, describir los participantes. Participaron 48 estudiantes, 47 mujeres y un hombre que pertenecen más bien a la carrera de educación diferencial o especial, porque todavía nos encontramos terminando esta asignatura. Ellos se encuentran cursando primer año de la carrera, es su primer año de la universidad y fue totalmente virtual. Puntualmente en el segundo semestre o cuatrimestre, que en Chile se inició en agosto y termina ahora en diciembre. Y hay de este grupo de estudiantes 4
que rinden la asignatura por segunda o tercera vez. Respecto de algunos antecedentes curriculares, señalar que estos estudiantes vivenciaron esta experiencia didáctica puntualmente en la asignatura denominada Desarrollo Neurobiológico y Aprendizaje, de la cual soy la docente encargada. Esta asignatura se compone de 3 unidades o bloques temáticos. El primer bloque temático corresponde a neurobiología del sistema nervioso. Puntualmente lo que se busca en esta unidad o bloque temático es que los estudiantes logren identificar cuáles son las bases neurales del sistema nervioso, tanto central como periférico, y también a nivel anatómico y fisiológico, también cómo este se va desarrollando y madurando a lo largo de la vida, cómo se deteriora al finalizar el proceso vital, también qué factores son protectores y de riesgo, y también su importancia o relevancia para el aprendizaje. Yendo puntualmente a la secuencia didáctica, como les señalé, usamos la secuencia guiándonos por MOOC, donde plantea 2 fases, preclase y clase presencial. La preclase normalmente suele ser de trabajo autónomo, offline, individual, según lo que señala la literatura, y la clase presencial suele ser grupal, en vivo y también de un encuentro físico, según lo que señala normalmente la literatura actual. En este caso, entendiendo también que la educación era completamente virtualizada por la necesidad del contexto cierto de contingencia, hicimos algunos ajustes de lo que señala la literatura. Por una parte, en la preclase lo hicimos utilizando una clase que era asincrónica y también el tiempo de trabajo personal del estudiante, entendiendo que se usan los sistemas de créditos transferibles en Chile, que estipula que tiene que haber un tiempo de trabajo personal del estudiante, de estudio autónomo. Y por otra parte, la clase presencial, que es de carácter sincrónica u online, donde todos nos encontramos, pero no de manera física, sino en el aula virtual. Yendo a la preclase, ¿cierto? Como señalé, tiempo personal, tiempo individual, obviamente requería el uso de TICs. Todos los recursos fueron alojados, también las actividades, en la plataforma Moodle. Absolutamente todo era la vía oficial para poder hacer esta entrega y recepción de evaluaciones, actividades, recursos, etc. Y también se tuvo que considerar, obviamente, diversidad de recursos, de forma de agrupación para el trabajo, actividades para poder efectuar las preclases. A nivel de clase presencial, ¿cierto? Que era posterior a la preclase, se tenía que llevar la actividad de preclase resuelta, se efectuaban algunas preguntas aclaratorias que lo sugiere la literatura, sí, para verificar que no quedaron dudas cuando se realizó la actividad autónoma. Luego se realizó también la socialización de lo que se realizó en la parte de trabajo autónomo a nivel individual, grupal, etc. Luego que se socializa y se comparte lo que se realizó, ¿cierto? Se genera algún tipo de actividad de integración a nivel de clase de lo que se socializó por medio de, por ejemplo, elaboración de mapas conceptuales, uso también de Kahoot, por ejemplo, para integrar los aprendizajes, relacionarlos, ponerse a prueba. También respuesta de preguntas orientadoras, pero siempre a nivel clase. Y por último, el cierre, que consistía en la retroalimentación de lo realizado y también incentivar la transferencia de lo aprendido al rol de educador diferencial cuando ellos trabajen. ¿Qué recursos solíamos emplear con los estudiantes, tanto en preclase como clase, ¿cierto? Algunos de tipo de documentos que se usan también no solo en virtualidad, sino que en las clases que son de encuentros físicos, como PPTs con audio, imágenes en 2D y 3D, también para facilitar la comprensión, lecturas y papers que se vinculaban también a guías de actividades o de aprendizaje con distintos tipos de preguntas, elaboración de mapas conceptuales, resúmenes, etc. También recursos TIC, plataforma Moodle, que siempre se utilizó, cápsulas educativas, que son videos muy breves, aplicación Kahoot, como lo señalé, y también actividades propias de Moodle, foro, chat y tarea, básicamente. Señalar que las clases eran 3 a la semana,
2 eran sincrónicas y una de tipo asincrónica, más el tiempo de trabajo personal de cada estudiante. Las actividades siempre fueron individuales o en parejas o en grupos pequeños. Las actividades también tendían a ser más bien breves y los videos también más bien cortos, porque la literatura también lo sugiere de esa manera. Como resultados, pues señalar que a nivel cuantitativo, según las evaluaciones que se efectuaron, el 85% aprobó de manera bastante adecuada la unidad o bloque temático 1. También se implementó una autoevaluación individual del proceso por medio de una escala de apreciación, y en esta escala de apreciación básicamente los estudiantes señalan una buena valoración, autovaloración más bien, respecto de su asistencia, la preparación que ellos estuvieron antes de las clases, la realización efectiva de las actividades de preclase, también el trabajo colaborativo que hacían en los pequeños grupos, la participación que ellos tenían en clase al interactuar entre ellos y con la docente, y también participación en tutorías o consultas con la profesora de la asignatura. Como conclusiones, ¿cierto? A partir de la implementación de esta experiencia didáctica. En la clase invertida, efectivamente, la mayor cantidad de literatura considera un trabajo no presencial o preclase que es personal, pero normalmente el trabajo presencial suele ser en vivo y con contacto físico, pero esta vez lo ajustamos en contexto de virtualidad y fue efectivo, igualmente aplicable sin ningún problema. Al contrario, fue bastante favorable. Permitió también optimizar el uso de los tiempos y la autorregulación del aprendizaje, sobre todo. En el rol docente, básicamente, se afianzó el rol como mediador, incentivando el aprendizaje activo que es propio de los estudiantes, y por lo mismo la autorregulación del aprendizaje, como lo señala anteriormente. También, como para todos los profesores, ¿cierto? Ha sido un desafío constante este año para adquirir nuevas habilidades y conocimientos para la educación virtual, pero no solo por parte de los profesores, sino que también de cada uno de los estudiantes que participa en estos procesos de aprendizaje. También que es importante diseñar y monitorear las implementaciones que se van efectuando, considerando la literatura disponible y no de manera intuitiva, porque existe literatura al respecto. Por tanto, es mejor diseñar estas experiencias considerando la literatura y las investigaciones. Y por último, siempre es importante que se evalúen estas experiencias que se implementen de una u otra forma, tanto para verificar si el diseño fue apropiado de esta implementación, pero por otra parte que efectivamente se lograron los resultados de aprendizaje que plantea el programa de estudio por parte de los estudiantes. Esa fue la presentación de esta ponencia. Agradezco a ustedes por su atención, también agradeceré sus preguntas, y por cualquier situación o consulta se pueden conectar conmigo a través de mi correo electrónico. Muchas gracias, hasta luego.